Y la adoración, más que una acción, es una demostración de actitud. La adoración libera el alma. La adoración libera tu espíritu y tu ser se renueva a través de la adoración. Dios no quiere que vengamos con pantalla delante de Él. Dios quiere que seamos genuinos. Activando lo sobrenatural en Dios. Un espacio de conocimiento, guianza espiritual y revelación que te llevará al siguiente nivel en tu vida espiritual. Que los ídolos no tienen rúa. Los ídolos no tienen espíritu. Nosotros tenemos conexión con Dios, que es mediante nuestro espíritu. Sí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracia y paz de Dios te sea multiplicada en el nombre poderoso de Jesús. Te habla tu hermano y amigo Natanael Francisco. Bienvenido una vez más a tu espacio, activando lo sobrenatural en Dios. De verdad que nos sentimos agradecidos con Dios por lo que Dios está haciendo y por cada uno de esos amados hermanos, hermanas, amigos, todos los que ven nuestros videos. Te invitamos a que sigas cada video y te nutras en la fe, en la palabra, a través de activando lo sobrenatural en Dios. De verdad que hacemos esto para la gloria y la honra de Dios. En este día tenemos un contenido muy poderoso y en verdad lo vamos a ir segmentando. Este contenido irá segmentado en tres partes. Y yo sé que lo viste ahí en el título y tiene que ver con 12 claves, 12 pasos para orar más de una hora. El Señor decía a los discípulos, los encontró en una ocasión y le dijo, y no podéis velar conmigo por lo menos una hora. Y todo cristiano, para ser efectivo, necesita por lo menos orar una hora diaria. La gente que ora por lo alrededor de una hora hacia arriba empieza a descubrir aspectos diferentes de lo sobrenatural y empieza a tener acceso a cosas que no accedía. Como siempre, vamos a empezar con una lectura de la palabra de Dios y vamos a empezar a sumergirnos en estos pasos. En primer segmento, vamos a grabar, ¿verdad? Cuatro pasos. Vas a conocer los primeros 4 pasos de los 12 que hay, de las 12 claves de cómo orar más de una hora. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 11, a la altura del versículo 1, que dice de la siguiente manera: en el nombre poderoso de Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es muy poderoso. En segmento atrás estuvimos hablando un poco acerca de la oración y es importante entender que orar, en palabras sencillas, es hablar con Dios. Todos conocemos que el orar refleja y manifiesta esa relación entre el creyente y Dios. Y hay algo interesante que hay que saber, algo muy poderoso que debe dominar, y es que orar es un acto de fe. La gente que ora tiene que creer que Dios, al que le ora, lo escucha y que está presente contigo. A veces cometemos, no sé, no quiero decir el error, pero cometemos la práctica de que oramos como que Dios está desde la tierra hasta el cielo. No, y es importante, tienes que entender que cuando tú oras, Dios está ahí en tu habitación. Dios está ahí contigo. Él está presente porque Él es y tiene la condición de que Él es omnipresente. Es decir, que Dios está en todo lugar. O sea, cuando yo oro, yo siento y creo que Dios está ahí en el espacio donde yo estoy orando. Y los discípulos le nace esta necesidad y ellos veían
la práctica del maestro, que el maestro se apartaba para orar. O sea, si tú quieres crecer espiritualmente y quieres ser efectivo en lo sobrenatural de Dios, tienes que ser celoso de tu tiempo de oración. O sea, el tiempo de oración determina el tiempo que pasa con Dios. Y el tiempo que tú pasas con Dios te va a llevar a conocer la voz de Dios, te llevará a entrar en visiones y en sueños y en revelaciones sobrenaturales de parte de Dios para tu vida. Y los discípulos veían esto y le dicen al maestro, Juan enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos a orar. Y a veces me he topado con muchas personas, wow, pero y me dice, es que no puedo orar más de 15 minutos. Oro 15 minutos y siento que he orado 3 horas. Y cuando voy solo han pasado minutos. Lo que pasa es que no tenemos a veces una disciplina para orar. A veces desde que doblamos las rodillas estamos pidiendo, Señor, dame esto, dame aquello, sin siquiera establecer una norma, una dirección. Y en este segmento, eso es lo que quiero compartir contigo, una dirección, una directriz de qué hacer, ¿verdad? Cómo obtener una estructura para orar. Y es muy poderoso esto. Y quiero compartir contigo la primera clave, el primer paso cuando estás orando es adoramos. ¿Cómo adoramos? O sea, es con lo que va, la adoración tiene el poder de quebrar la atmósfera donde tú estás. O sea, es lo primero. Y en la estructura del Padre Nuestro, eso es lo que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, la adoración tiene que ver con reconocer los atributos de Dios. Tiene que ver con reconocer la magnificencia, la grandeza de Dios. O sea, adorar tiene que ver con exaltar, tiene que ver con halagar y darle lo mejor de nuestras expresiones a Dios. O sea, ese es el primer paso para entrar en un ambiente de oración sobrenatural. Adoramos. Ahora bien, cuando yo voy a adorar, de la palabra adorar viene de una palabra griega que es proskuneo. Y proskuneo tiene que ver con rendirse, tiene que ver con bajar. Proskuneo significa perder altura. Y esto es muy poderoso acá porque cuando yo adoro es más que simples expresiones de admiración a alguien. O sea, tiene que ver cuando yo me hago pequeño para que alguien se haga grande. Por eso Juan decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, en tu secreto, lo primero que vas a hacer, el primer paso es ponerte pequeño, es bajar, es rendirte a través de la adoración. Y cuando tú aprendes a rendirte a través de la adoración, empezarás a quebrar la atmósfera. O sea, cuando uno está orando, uno nunca debe pasar del primer paso hasta que no sienta que la atmósfera cambió. O sea, cuando tú sientes que la atmósfera se alteró, entonces sigue al siguiente paso. Pero ¿cómo quiebro la atmósfera, Natanael? ¿Cómo yo puedo provocar que esa atmósfera? A través de la adoración. O sea, por eso dice la palabra que él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, una adoración genuina. Por eso proskuneo, esta palabra de adorar, proskuneo, revela la adoración que expresan los 24 ancianos, que dice que ellos se quitan sus coronas, las arrojan sus coronas y se postran, porque proskuneo tiene que ver con postrarse, con bajar, con perder altura. Entonces, y si tú notas la estructura del Padre Nuestro, empieza
mostrándose pequeño. Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, revelando que nuestro Padre está por encima. O sea, aunque Dios está en mi ambiente, está en mi alrededor, es omnipresente, Él revela que la naturaleza de Dios, el lugar estándar de Dios está en el cielo. O sea, dándole al Señor una posición de autoridad por encima. O sea, ya le estoy adorando. Ya me estoy declarando pequeño para que Él sea el grande en mí. Por eso, este es el primer paso. Empezaste a orar. Hay gente que empieza a orar. Señor, mira a fulano que está enfermo. Señor, no, 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 no. O sea, tiene que cambiar tu estructura. Hay gente que ora y su oración no pasa del techo porque no está usando una forma correcta de orar. O sea, Dios para todo tiene un orden específico. Lo primero que te va a hacer abrir la atmósfera es una adoración. Dios, hay gente que quiere empezar a orar y que Dios le hable. O sea, Dios primero recibe y luego de que recibe tu adoración, entonces se abre la atmósfera para tú accesar a la voz de Dios. De tal manera que el profeta Eliseo conocía esto. Y cuando estaba el rey Josafat, el rey de Israel, buscando palabra de Eliseo para ir a la guerra, el profeta le dice, es que no tengo palabra ahora mismo, pero tráigame un tañedor. ¿Y qué es un tañedor? Un tañedor es un adorador, un músico. Y dice que mientras el tañedor tocaba, mientras el tañedor adoraba, vino la mano de Jehová sobre el profeta. O sea, que si tú aprendes, Mashanda, a poder, a través de tu oración, empezar con una adoración genuina, provocarás la mano de Dios en tu ambiente. Hay un detalle muy poderoso acá, y es que la gente cree que adoración es poner música. O sea, a veces es bueno, no todas las veces, a veces es bueno orar con música, pero adorar es más que cantar. O sea, hay una diferencia entre adorar y cantar. O sea, cuando tú adoras, te estás rindiendo. Es poder derramar tu alma delante de Él. O sea, cuando tú puedes derramar tu alma, es el primer paso en la oración que provoca un quiebre en la atmósfera. O sea, dijo el salmista, el que sacrifica alabanza, este me honra. Ahora bien, cuando yo puedo rendirme, bajarme, provocará que Dios se acerque a mí. O sea, yo me acerco a Dios a través de la adoración. Y veo, usted puede ver en Mateo capítulo 8, cuando estaba el leproso. Y dice que Jesús bajaba del monte y este leproso se acercó a Jesús. Jesús no se acercó a él. O sea, él se acercó donde estaba Jesús. Y esto es lo que nosotros hacemos cuando adoramos. Nos acercamos a Dios. Y lo siguiente que él hace es que se postró ante él. O sea, estaba en una actitud de adoración. Y la adoración, más que una acción, es una demostración de actitud. O sea, él viene, se postra ante él y le dice, Señor, si quieres, puede limpiarme. Muy profundo acá porque esto revela una rendición. O sea, él está diciendo, yo estoy rendido, yo estoy rindiendo mi voluntad. Eso es adorar. Adorar tiene que ver con rendir la voluntad a la voluntad de Cristo. Y cuando esto sucede, provoca un acercamiento del Padre hacia ti, del Señor hacia ti. Y dice que Jesús se acercó, lo tocó y le dijo, si quiero, sé limpio. O sea, como una actitud de adoración produjo un milagro. O sea, un toque de Jesús cambió la vida de aquel que estaba perdido. O sea, una actitud de adoración produjo que
Cristo lo tocara. Entonces, cuando tú empieces a orar, tu adoración tiene que provocar que Dios te toque. Y ese toque produce un quiebre en la atmósfera extraordinario. Y cuando este quiebre se produce, entonces pasamos al segundo paso. Y usted dirá, varón, pero ¿cuánto tiempo debo durar en este primer paso de la adoración? Durarás el tiempo que sea necesario. Durarás hasta que sientas que la atmósfera se quiebre, hasta que tú rindas tu alma, porque a veces empezamos a orar y cuando empezamos a orar nos sentimos cargados, pesados. Por eso Cristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, pero ¿cómo empezamos a entregar nuestra carga? A través de la adoración. La adoración libera el alma. La adoración libera tu espíritu y tu ser se renueva a través de la adoración porque provoca una atmósfera cargada de la presencia de Dios. Y cuando tú estás en esa atmósfera, entonces puede pasar al segundo paso. Y este paso es interesante porque esperamos. Esperar. El primer paso es adorar. Y el segundo es esperar. Y usted me dice, ¿cómo esperar si ya estoy en la atmósfera? Sí. O sea, cuando ya estoy adorando, tiene que haber un momento donde tú esperas. ¿Qué voy a esperar? Voy a esperar a que Él llegue. O sea, cuando tú estás orando, tienes que sentir que el Espíritu Santo está ahí contigo. Tienes que sentir que el mismo Dios está ahí. Y tú si quieres puedes probarlo. Puedes agarrar una silla y decirle, Espíritu Santo, siéntate aquí en esta silla. Yo quiero hablar contigo. Ayúdame a orar. O sea, siempre es bueno pedir ayuda divina en la oración. Porque dice Romano, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en la oración porque Él clama por nosotros con gemidos, intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, esto es extraordinario porque tú tienes que esperar que el Espíritu llegue. Estoy en una atmósfera de adoración, estoy en un ambiente de entrega, de rendición, pero el segundo paso en tu oración es esperar. Esperar. Por eso dice la palabra en el Salmo capítulo 5, verso 3, que el salmista decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oiga acá, el salmista tenía una disciplina. O sea, cuando revela de mañana, yo compartí el otro día que el sentido de esta palabra quiere decir antes que salga el sol. O sea, él esperaba el momento de la aurora, de ese cambio de atmósfera en la cuarta vigilia, cuando estaba el crepúsculo a punto de rayar el alba, dice ahí, oirás mi voz. O sea, el salmista lo primero que hacía es que adoraba. O sea, Dios escuchaba la voz de él y luego se presentaba ante Dios. Y luego que está presentándose, o sea, la adoración me presenta ante Dios. Y luego que se presenta, entonces dice, y esperaré. Y esta palabra es muy, muy poderosa, porque esperar viene del hebreo zafat. Y zafat tiene que ver con activar a la distancia. Y yo buscaba esta palabra, que es activar. O sea, activar significa observar a la distancia. O sea, era un momento donde él no estaba movido por lo que veía.
Él no estaba movido por su pensamiento, sino que él estaba tranquilo esperando la atmósfera de Dios, observando el momento en que el Espíritu llegaba. Y Zafat implica unas cuantas cosas. Implica aguardar, acechar, atalayar, ser centinela y vigilar. O sea, mire cuántos aspectos tiene esperar. Cuando tú esperas, en este sentido que revela la Biblia en la oración, tú estás aguardando. Y aguardar significa esperar con paciencia. Por eso el salmista ahora cobra sentido el Salmos 40 cuando él dice: pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, cuando tú puedes esperar con paciencia, tener esperanza, esto produce que Dios se incline a ti. O sea, Dios no le gusta la desesperación. Por eso él dice: sed pronto en escuchar, tardo para hablar y tardo en airarse. O sea, Dios es un Dios paciente. Él dice que él es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, Dios no le gusta que nosotros a veces nos encanta la oración express y Dios se toma su tiempo, porque Dios no opera ni obra en tu tiempo ni en mi tiempo. Él tiene su propio tiempo. Mientras nosotros habitamos en un cronos, Él habita en un kairos. Y a veces 30 minutos tuyos a veces es menos de un segundo de Dios. Es menos de una centésima de segundo de Dios. Entonces a veces nosotros queremos conducir a Dios a nuestro tiempo. No, Dios quiere primero que te rinda. Por eso te hablé de la adoración, de la rendición. Porque el tú rendirte te ayuda a esperar con paciencia. También significa acechar. Y esto me sorprendió, porque el salmista acechaba a Dios. Y a veces llegamos a un punto que queremos que esperar y no dormimos. No, esperar no es dormirse. Tiene que ver con estar vigilante, esperando el momento preciso que Dios va a operar en ti. O sea, cuando tú aprendes a esperar a Dios, no estás desenfocado. No, el sentido de esperar es estar atento. Por eso dice que significa también, zafat significa atalayar. O sea, un atalaya no puede estar dormido. O sea, cuando tú estás orando, no puede estar desconectado. Tienes que estar vigilante, porque en cualquier momento llegará la atmósfera de Dios que traerá la revelación. Llegará la atmósfera de Dios que traerá liberación. Llegará la atmósfera de Dios que te llevará al próximo nivel, la visión que trastornará tu entorno y cambiará toda tu vida para siempre. Ahora bien, si no estás atalayando, es posible que te distraiga. Y es un enemigo silencioso de la oración. Es la distracción. Entonces, a veces hay que acallar las voces. Más adelante vamos a hablar de eso, de cómo callar los pensamientos, cómo callar las voces. Porque es necesario acallar las voces para poder esperar en Dios. Y hay un punto muy poderoso acá, es que cuando tú estás esperando, en esta fase de esperar, el esperar desespera. Esto es muy, muy profundo, ¿eh? Porque el esperar desespera. Entonces, es un punto que Dios empieza a trabajar en ti. Te empieza a trabajar la paciencia. A veces tú estás desesperado por escuchar a Dios, desesperado por que llegue la atmósfera de Dios. Dios quiere que seas paciente.
antes que salga el sol, el salmista estaba impaciente, esperando, constante, para que la atmósfera de Dios llegara. Y cuando la atmósfera de Dios llegara, alterara su ambiente, alterara su entorno y alterara su día. O sea, es muy poderoso porque los judíos entendían que en ese cambio de la aurora, en ese cambio de que rayaba el alba, si ellos recibían la revelación del día completo. Es muy poderoso porque esta fase de esperar. Porque cuando tú esperas, por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero hay que tener ese punto de esperar. Cuando tú esperas, cuando tú estás vigilante, dice que es centinela. El centinela está pendiente a la noche, está viendo, está vigilando. Y también tiene que ver con ser vigilante. Esto es zafá, esto es esperar. El sentido de esperar que esperaba David. Dice, cada mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, estoy esperando a Dios, estoy esperando al Espíritu, estoy esperando la atmósfera. Y cuando esa atmósfera se quiebra, ese quebrar de Dios transforma todo el entorno. Entonces, recuerda esto, ¿eh? Un minuto de centinela tallando puede significar mucho en el mundo espiritual. Por eso, luego de esperar, llega una parte muy, muy extraordinaria, porque luego que yo, en ese tiempo de esperar, escuchar a Dios, estar en la atmósfera de Dios, entonces llega el Espíritu, se transforma la atmósfera. Y cuando la atmósfera se carga de la presencia, entonces damos el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El tercer paso es confesamos. O sea, empezamos a confesar. O sea, a veces creemos que eso es lo primero. Ay, Señor, hice esto, aquello. No. Primero adoro. Abro la atmósfera, preparo el ambiente. Luego espero que Él llegue. Cuando Él llega, entonces me confieso. A veces no tenemos la cultura, a veces mucho, de confesarnos ante Dios. Y es necesario confesar, vomitar, sacar lo que está dentro de nosotros que nos está estorbando. Lo que está dentro de nosotros que nos está quebrantando. A veces estamos guardando cosas ahí, cargas muy pesadas que no nos dejan avanzar espiritualmente ni avanzar en la oración. Entonces es muy poderoso acá, por eso el Salmo dice, capítulo 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oiga lo que dice el salmista aquí, muy poderoso, ¿eh? Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. O sea, el no confesar produce una sequedad dentro de ti. Ay. Hay gente que está ahí, que ora y no fluye. Ora y su oración no cambia. Siente que tu oración no pasa del techo. Es porque no está confesando. O sea, Dios no quiere que vengamos con pantalla delante de Él. Dios quiere que seamos genuinos. Y hay una canción, por cierto, de Jesús Sadián Romero, que cuando yo la analicé, transformó mi vida y mi estilo de orar. Porque él empieza diciendo, allí en la intimidad, donde no puedo hablar, Isaac, más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es su gracia lo que cuenta y su perdón lo que sustenta para estar de pie. O sea, es muy poderoso esto acá, porque cuando nosotros confesamos, entendemos que estamos desnudos delante de Dios. Entendemos que
que no tenemos nada que esconder. Entendemos que Él conoce todo. Entendemos que Dios en ese momento nos está haciendo una radiografía espiritual y está viendo todo dentro de ti. Por eso el salmista decía, si callo, mis huesos se envejecen en mi gemir todo el día. O sea, porque cuando tú no confiesas, te calcome por dentro, te seca por dentro. O sea, la gente que ora más de una hora, es importante que lo haga. Recuerda que estos son 12 pasos que van a alterar tu vida de una manera extraordinaria, de una manera muy, muy poderosa. Adoramos, esperamos y luego confesamos. Por eso dice el Salmos 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es muy poderoso acá, porque cuando nosotros confesamos, dice que Él está ahí, Él es fiel, justo para perdonar. O sea, siempre que nosotros tenemos esa actitud para confesarnos ante Dios con sinceridad, Él nos perdona, porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado, Él jamás lo desprecia. O sea, el tú estar humillado, el tú estar sincerado delante de Dios, confesando tu pecado a través de la oración, provoca que Dios te perdone, provoca que Dios te sane, provoca que Dios te libere y provoca rompimiento en tu vida para siempre. Es muy poderoso porque dice el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, cuando tú te confiesas delante de Dios, eres íntimo. O sea, Él ama, Él conoce, Dios conoce todo de nosotros, pero Él ama la verdad. Él ama cuando somos sinceros delante de Él. Por eso, no importa el tiempo que te lleve. Dile, Señor, mira, hoy en este día me pasó esto. Hablé mentira. Pequé contra ti. Pequé contra el cielo. Hice esto que no está bien. Señor, cuando iba acá, le grité a alguien. Le hablé mal. Perdóname. O sea, cuando nosotros actuamos de esta manera, la atmósfera cambia en nuestra vida. O sea, tus cargas se van. Y es ahí que cobra vida, donde él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, Él nos hace descansar cuando confesamos. O sea, son unos pasos que bendecirán tu vida. O sea, yo diseñé estos 12 pasos para orar una hora. Y lo primero me tomó tiempo, pero llegó un tiempo que yo duraba de 2:30 a 3 horas orando con estos pasos que le estoy hablando acá. Y este era el tercero, confesar. ¿Qué es confesar? Sacar lo que llevo dentro, expulsar, vomita lo que te está cargando y dile, Señor, aquí estoy. El salmista David era experto. Si usted lee el Salmo 51, usted se va a dar cuenta, un salmo de confesión, de cómo el salmista estaba ahí confesado delante de Dios y decía, en pecado fui formado, mi pecado está delante de mí. Pero decía, mas límpiame con hisopo, lávame más y más de mi pecado, límpiame de toda mi verdad, lávame y seré limpio. O sea, el salmista estaba allí confesado, dice yo pequé delante de ti, pero perdóname. Y ahí él viene y le dice en el Salmo 51:10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, miren lo poderoso que es confesar, porque el confesar te descarga, saca el pesar de ti y trae la atmósfera de liberación ante ti. Y de ahí sale entonces, luego que confesamos, entramos al cuarto paso. La cuarta clave y la última de hoy, son 12, así que mantente atento a estos videos. La cuarta clave es, oramos con las escrituras. ¿Cómo así, varón? Sí, oramos recitando las escrituras. Y esto trae un ambiente sobrenatural, un ambiente de poder. Porque las escrituras abren y quiebran toda altimaña del diablo. O sea, de tal manera es esto que Cristo le dijo, cada vez que Satanás quiso evadir al Señor con tentaciones, él tuvo, escrito está. Y le dice, que convierte esta piedra en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. O sea, cuando tú tienes las escrituras, dice, le dijo él en Juan 5:39, si mal no preciso, ustedes escudriñan la escritura, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando oramos con las escrituras, estamos dando testimonio de Cristo, pero también estamos alterando el ambiente donde nosotros estamos. De tal manera que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra lo profundo del ser hasta quebrar el espíritu y el alma, penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando oramos con las escrituras, está liberando un ambiente extraordinario. Está liberando un ambiente de poder. Está liberando una atmósfera. Ya luego que está descargado. Porque primero adoraste. Esperaste la atmósfera de Dios. Y luego que esperaste la atmósfera de Dios, entonces confesaste todas tus transgresiones ante Él. Y luego entonces empezamos a alimentarnos con la escritura. Y varón, wow, pero ¿cómo voy a orar con las escrituras? Está dentro de ti. Solo es fluir. Solo es poder. Y de pronto estoy orando. Y le digo, oh Señor, tú me sacaste del pozo de la desesperación. Igual que David, del lodo cenagoso. Pusiste mis pies sobre peña. Enderezaste mis pasos. Oh, cuán amables son tu morada, Jehová de los ejércitos. Mi corazón y mi carne cantan, anhelan al Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mi pan, mi lágrima de día y de noche. Y mientras muchos decían, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga, es un ambiente muy poderoso el que usted se mete cuando ora con las escrituras. A veces que hay gente que no encuentra que orar. Ore las escrituras. Lisa Maya. Hay gente que no encuentra que hablar cuando está. Ora la palabra. Porque la palabra trae renuevo. Las palabras son nuevas cada mañana. Y rebashanda. Yo siento a Dios acá. Porque cuando tú declaras la palabra, dice la Biblia en Proverbios 18:21, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. La gente que declara las escrituras está controlando el ambiente. Ay, ay, ay. Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y dijo Cristo que estas palabras son espíritu y son vida. Ay, ay, ay. Es decir, que cada vez que yo hablo y recito la palabra de Dios, estas palabras son espíritu. Estas palabras son vida. Y todo mi ambiente empieza a ser alterado producto de esa palabra que está saliendo de la boca. Oh my God, porque que son palabras inspiradas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil
para redarguir, para corregir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios te instruye, te corrige, te redarguye, te renueva, pero también la palabra de Dios te perfecciona. Y el yo tener la palabra en mi corazón, escrita, recitándola, preparan un ambiente de oración poderoso, un ambiente de oración limpio, un ambiente de oración que, que te eleva. Cuando tú oras con las escrituras, te eleva. Cuando tú oras con las escrituras, cambia todo tu ser y todo tu vida. Es muy poderoso. Este es el cuarto paso. Y yo sé que si oras 15 minutos, 10 minutos, con estos 4 pasos solamente, puedo orar media hora. Yo te aseguro que tú adorando, esperando la atmósfera de Dios, confesando y orando con las escrituras, ora aproximadamente media hora o más, dependiendo cómo tú vayas fluyendo. Pero es importante poder fluir ahí, poder fluir en la presencia, dejar que el Señor fluya. Si quieres seguir escuchando, son 12 claves, 12 pasos que tenemos para orar más de una hora. O sea, aquí te dejé los primeros 4. Si quieres seguir, mantente a la expectativa que en los próximos días vendrá la segunda fase de cómo orar más de una hora. Y yo te aseguro que tu vida será alterada a partir de ahí. O sea, vine a traerle estas claves. Son claves para que tu vida sea alterada a lo sobrenatural. Todos los grandes hombres de Dios que operaron en dimensiones extraordinarias del Espíritu, oraban más de 3 horas. O sea, Cristo en el día andaba haciendo milagros, predicando, pero la noche estaba orando. Está Martín Lutero, antes de presentarse ante la corte del Vaticano, duró más de 6 horas orando. Está Jonathan Edwards, que predicó uno de los mensajes más emblemáticos de la historia, que la gente caía llorando al piso porque sentía que estaban cayendo al infierno con esta palabra tan cortante. Y este hombre, antes de predicar ese mensaje, pasó la noche entera orando. Tenemos a John Livingston, hombres que vivían en oración. Tenemos a Evan Roberts, gente de avivamiento que pasaban horas y horas clamando, gimiendo a Dios. Y esto produjo los milagros, la liberación y los avivamientos. ¿Tú quieres ser avivado? Ora. ¿Tú quieres ser efectivo? Ora. Por eso la palabra dice, orá sin cesar. Y dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que Dios te bendiga. No olvides suscribirte. Déjanos acá tu comentario. Déjanos un me gusta. Los leo. También mi hermano Asael, que no está en este momento con nosotros grabando, los lee. Estamos activos. Y estamos aquí dando este segmento de activando lo sobrenatural en Dios, porque sentimos la dirección de Dios y el deseo de un pueblo que quiere crecer y que quiere avanzar en Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue activando lo sobrenatural en Dios.